Buenos días, querida comunidad del control. Hoy es domingo 21 de junio de 2026. Hoy no hay excusa ni pretexto para ir a ejercer el derecho al voto. La participación de todos es clave para salvar la democracia, así que todos a votar. Feliz domingo para todos. Noticia 1. Colombia elige presidente en segunda vuelta. Hoy domingo 21 de junio, más de 41 millones de colombianos están llamados a las urnas para definir en segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella del Movimiento Defensores de la Patria e Iván Cepeda del Pacto Histórico y heredero del desgobierno de Gustavo Petro. Uno de estos dos candidatos gobernará el país entre 2026 y 2030. La votación se desarrollará en más de 122.000 mesas habilitadas en todo el territorio nacional, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con las mismas mesas, los mismos puestos y los mismos jurados que operaron en la primera vuelta del pasado 31 de mayo. Para esta segunda vuelta, el Consejo Nacional Electoral acreditó un número significativamente mayor de testigos electorales que en la primera vuelta. El pacto histórico pasó de 3.470 testigos postulados a 4.834, un aumento del 39%, mientras que Defensores de la Patria casi duplicó su cifra, de 2.383 a 3.745 testigos, un incremento del 57%. En total, la plataforma de acreditación de actores electorales registra más de 165.000 solicitudes en trámite entre testigos de mesa y de comisión. La observación nacional también creció de 13.875 observadores acreditados en primera vuelta a 15.409 observadores para las elecciones de hoy. A esa vigilancia se suma una delegación de observadores internacionales reforzada, en la que vuelve a estar el senador republicano estadounidense Bernie Moreno, de origen colombiano, quien ya fue veedor en la primera vuelta y fue invitado nuevamente por el propio Consejo Nacional Electoral. Su presencia ha estado rodeada de tensión política. Gustavo Petro amenazó días atrás con tomar decisiones contra su acreditación después de que Moreno respaldara públicamente la detención en Arizona del activista Beto Coral y acusara al gobierno colombiano de actuar como agente extranjero en su propio país. Ante la polémica, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quirós, salió a despejar cualquier duda. Está garantizada la llegada a Colombia del senador Bernie Moreno. No tenemos vetos sobre ninguna persona. En las últimas horas también se han activado alertas de seguridad. Organismos de control han denunciado presiones de grupos armados ilegales contra comunidades de Cauca y Nariño y el gobierno desplegó el dispositivo Plan Democracia en todo el territorio para blindar la jornada. Noticia 2. Adelantaron de forma sorpresiva el cierre de la frontera con Venezuela. El gobierno colombiano sorprendió este sábado al adelantar varias horas el cierre de los pasos fronterizos con Venezuela. El plan original, contenido en el decreto 612 de 2026, fijaba la restricción para las 6 o 7 de la noche de hoy como parte del dispositivo de seguridad Plan Democracia para la jornada electoral. Sin embargo, un nuevo decreto, el 631 del 20 de junio, modificó esa disposición y ordenó que el cierre rigiera desde las 6 de la mañana de este mismo sábado. El cambio repentino tomó por sorpresa a miles de ciudadanos que tenían planeado cruzar en la tarde y generó largas filas, caos vehicular y fuerte malestar en los puentes internacionales que conectan al norte de Santander con el estado venezolano de Táchira, entre ellos el Francisco de Paula Santander, el Simón Bolívar, el Atanasio Girardot, conocido como Tienditas, y el de la Unión. Decenas de votantes, entre ellos colombianos residentes en Venezuela y ciudadanos binacionales que tenían previsto cruzar para sufragar en la segunda vuelta de este domingo, denunciaron que el adelanto de la medida vulneró su derecho al voto al dejarlos bloqueados fuera del territorio nacional. La suspensión del paso, según el decreto, se extenderá hasta el lunes 22 de junio. Las autoridades reforzaron además la vigilancia en las trochas fronterizas para evitar cruces irregulares con unidades adicionales del Ejército y de la Policía Nacional desplegadas en la zona. Noticia 3. Un juez de Bogotá negó el habeas corpus de Marta Peralta, quien sigue privada de la libertad y no podrá votar hoy. La jueza Sandra Isabel Bernal Castro, del Juzgado 21 de Familia de Bogotá, negó este sábado la acción de habeas corpus que había presentado la defensa de la senadora del Pacto Histórico Marta Peralta, con la que buscaba que se levantara la medida que la mantiene privada de la libertad en su residencia bajo custodia de la Dijín. En su decisión, la jueza determinó que la restricción a la libertad de Peralta responde a una decisión judicial adoptada dentro de un proceso penal en curso, con observancia de las formalidades legales, y que los cuestionamientos de su defensa deben tramitarse por los mecanismos ordinarios del proceso penal y no mediante un habeas corpus. La propia magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, había remitido un informe al despacho rechazando de plano la solicitud. Declarar por carencia de fundamento la acción de habeas corpus instaurada por la senadora Marta Isabel Peralta Epieyú, al no configurarse ninguna de las causales taxativas del artículo 1 de la Ley 1095 de 2006,
señaló la magistrada en el documento. Peralta fue detenida el jueves en plena diligencia de indagatoria en el marco del proceso que se le sigue por presunto tráfico de influencias y cohecho impropio en el escándalo de corrupción de la UNGRD en La Guajira. Su indagatoria quedó aplazada hasta este lunes 22 de junio a las 8 de la mañana, lo que en la práctica significa que la senadora Peralta no podrá ejercer su derecho al voto en la jornada de hoy. Noticia 4. El presidente de Bolivia decretó estado de excepción tras 7 semanas de bloqueos y denunció un intento de golpe desde el narcoterrorismo. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó este sábado el estado de excepción en todo el territorio nacional y ordenó movilizar a la policía y a las Fuerzas Armadas para despejar los bloqueos que mantienen paralizado al país desde inicios de mayo. La medida llegó horas después de que Paz lograra un acuerdo con la Central Obrera Boliviana para pacificar la situación, pacto que fue rechazado por la Federación Departamental de Campesinos Tupac Catarí y por los cocareros afines al expresidente Evo Morales, quienes calificaron el acuerdo de una traición y anunciaron que mantendrán los cortes de ruta hasta lograr la renuncia del mandatario. En su mensaje a la nación, Paz fue enfático: los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares. El mandatario acusó directamente al levismo de estar detrás de una estrategia organizada de desestabilización contra la democracia y denunció que existen estructuras políticas organizadas operando desde el Chapare, bastión sindical de Morales, quien permanece oculto en esa región para evitar una orden de captura por un caso de trata de menores. Pese al decreto, este sábado amanecieron más de 30 puntos de bloqueo activos en distintas carreteras del país. Un dirigente cocalero respondió desafiante a la posibilidad de una intervención militar. Si los militares quieren ingresar, los vamos a recibir y los vamos a estar esperando. No porque muestren sus armas ni tengan leyes para matar al pueblo, nosotros vamos a tener miedo. La crisis, que las propias autoridades describen como la más grave en 4 décadas, ha dejado desabastecimiento de alimentos, de combustible y de oxígeno medicinal y al menos 17 fallecidos según la Defensoría del Pueblo, la mayoría por falta de atención médica derivada de los bloqueos. Noticia 5. Un juez español abrió juicio oral contra Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. El juez Juan Carlos Peinado acordó abrir juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en un auto de 84 páginas en el que le imputa 4 presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Como medidas cautelares, el magistrado le retiró el pasaporte, le prohibió salir del territorio español y la obligó a comparecer cada 15 días para firmar en su juzgado en la Plaza de Castilla de Madrid. Idénticas medidas se impusieron a su ex asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, aunque no al empresario Juan Carlos Barrabés, también investigado en el proceso. El caso, que se originó en 2024 a partir de una denuncia de la organización Manos Limpias, investiga si Gómez utilizó su posición como esposa del presidente para conseguir apoyos y contratos en favor de Barrabés y de una cátedra que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Peinado justificó las medidas cautelares por riesgo de fuga al considerar que la suma de las penas por los 4 delitos imputados podría ser significativa y argumentó en su auto que, pese a contar con la protección de las fuerzas de seguridad del Estado por su condición de esposa del presidente, no cabe duda de que estos agentes podrían, siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, colaborar en una eventual fuga, riesgo que de acuerdo a el juez se agravaría si Sánchez deja de ser presidente. Esta fue la selección de noticias de El Control de María Andrea Nieto, con todo lo que usted necesita saber para estar bien informado en esta mañana de domingo, mientras disfruta de un café o se alista para salir a votar en las elecciones más importantes de la historia de Colombia. Yo soy Jorge Rojas y ustedes se encuentran mañana con María Andrea Nieto nuevamente a las 6 de la mañana. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, @El Control María Andrea Nieto, y en todas nuestras redes sociales. Feliz domingo para todos y a votar, que cada voto cuenta para salvar la democracia.